Es un placer, estimados oyentes de la revista radial, recibirlos una vez más. Una ola de frío extremo congela el medio oeste de Estados Unidos y desploma las temperaturas a niveles récord. Brasil vuelca su indignación contra la empresa minera Vale tras la catástrofe en la mina de Brumadinho, que dejó como consecuencia más de 80 muertos y más de 200 desaparecidos. Además, el Supremo pakistaní finalmente declaró libre a Asia Bibi, quien había sido acusada de blasfemar contra el Islam. Son los temas que compartiremos en esta revista radial. Saludo a quienes me acompañan hoy. Pastor Alberto Díaz, un placer tenerlo. Bueno, igualmente. Lo mismo decimos. Saludamos a Ian Eises, integrante de Llamada a Medianoche. Ian, ¿cómo estás? Bienvenido. Contento con la buena noticia que nos llega de Pakistán. Bueno, lo mismo decimos. También saludamos en la operación técnica a Carlos Morti y quien les habla, Victoria Pereira. Y vamos a hablar entonces de esta buena noticia. Les contamos que el Supremo pakistaní rechazó la apelación contra Asia Bibi y la declara libre. Esta información decimos que la tomamos del Mundo, de España. Asia Bibi fue liberada de la cárcel el 7 de noviembre, pero a pesar de haber sido absuelta, no pudo salir del país y fue trasladada a un lugar seguro, según el gobierno, hasta que el Supremo tomara una decisión. El Supremo pakistaní desestimó el lunes 28 de enero una apelación contra la absolución de la cristiana Asia Bibi del delito de blasfemia, por el que había sido condenada a la pena de muerte en el último escollo de la acusada para quedar definitivamente en libertad y salir del país. La apelación es desestimada, afirmó el presidente del Supremo pakistaní, Asif Saed Khoja, al frente de la corte de 3 jueces que estudiaron el recurso contra la sentencia de absolución emitida el 31 de octubre. Khoja señaló que el abogado del clérigo Qari Mohammed Salam, quien presentó el recurso contra la cristiana y la denunció en 2009, no pudo mostrar errores en el veredicto de absolución y rechazó además su petición para incluir eruditos del Islam en el tribunal. ¿Dice el Islam que uno debe ser castigado si el crimen no ha sido probado?, se preguntó el jurista en una sala abarrotada de público, entre ellos Salam, quien cubierto por un pañuelo parecía insatisfecho por la decisión judicial. El juez además pidió al abogado que no abusase del Islam y se preguntase qué imagen está dando de Pakistán ante el mundo. El abogado de la cristiana, Saiful Maluk, que regresó a Pakistán este fin de semana tras meses de exiliado en Europa por miedo a represalias por parte de islamistas, celebró la decisión ante las cámaras de televisión frente al tribunal. Asia Bibi es una mujer libre y vivirá en un hermoso país, afirmó Maluk sin desvelar el destino, aunque horas antes informó de que 2 de las hijas de la mujer cristiana viajaron a Canadá hace pocas semanas. La vista se desarrolló bajo fuertes medidas de seguridad, con el despliegue de 1.016 policías en los alrededores del Supremo, a los que se sumaron 300 efectivos de la fuerza militarizada Rangers por el temor a protestas islamistas. La decisión del Supremo permite que Asia Bibi pueda salir del país y probablemente reunirse con 2 de sus hijas en Canadá tras haber pasado 8 años en el corredor de la muerte. Una larga etapa, una larga transición o proceso que finalmente termina con una linda noticia que, si te parece, Alberto, compartimos un comunicado que emitió la Organización Internacional Puertas Abiertas, que habitualmente hace este listado de las persecuciones que existen en el mundo contra los cristianos, y seguramente Asia Bibi, en su caso, haya sido uno de los más emblemáticos en la actualidad. Así que, si te parece, leemos el comunicado. ¿Cómo no? Y lo hacemos con alegría, junto a los cristianos de Pakistán, que están contentos con esta decisión. Un líder cristiano del país y colaborador de Puertas Abiertas comparte: finalmente es 100% seguro que ella es libre. Hemos orado por esto durante 10 años. Agradecemos a todos los que estuvieron a nuestro lado en oración a lo largo de estos años. La decisión de la Corte Suprema de mantener la absolución significa que es posible para un cristiano recibir justicia en Pakistán. Aunque ha tardado, hay esperanza. El líder cristiano espera la repercusión del caso, pero es difícil predecir lo que va a suceder. Él dice: habrá protestas, pero esperamos que no sean tan violentas como las de octubre, porque el gobierno detuvo a varios líderes de los manifestantes y ellos todavía están en la cárcel. Después de la absolución en octubre, Asia fue liberada de la prisión, pero impedida de salir del país. Desde entonces ella estaba escondida, aguardando la decisión final de la Corte Suprema.
En el momento, ella continúa bajo custodia para su propia protección en un lugar no revelado. Todavía no se sabe si Bibi podrá dejar el país ni cuándo. Alaba a Dios por la manifestación de su gracia y de su justicia en el caso de Asia Bibi. Ora para que ella pueda dejar el país en seguridad junto a su familia, abogados y todos a su alrededor. Intercede también por todos los cristianos perseguidos de Pakistán, para que sean protegidos y tengan sus derechos asegurados. Hablar de la ola de frío extremo que está congelando el medio oeste de Estados Unidos y además está desplomando las temperaturas a niveles récords. Esta información la vamos a tomar del diario El País de Madrid, porque casi una docena de estados del medio oeste de Estados Unidos se encuentran en alerta por la llegada de una masa de aire ártico, conocida como vórtice polar, que se espera que baje las temperaturas muy por debajo de cero hasta llegar a los menos 40 grados Celsius. Según explica el Servicio Meteorológico Nacional, el vórtice polar es una gran área de baja presión y aire frío que rodea los polos de la Tierra. En algunas ocasiones en invierno, el chorro de aire polar se ralentiza y se ondula, y como consecuencia el vórtice se expande y el aire frío polar alcanza latitudes más bajas. La amenaza de frío extremo ha provocado el cierre de cientos de colegios, ha obligado a cancelar más de 1.600 vuelos y a cerrar negocios y oficinas públicas. Entre este miércoles y el próximo lunes, más de 83 millones de estadounidenses, cerca del 25% de la población, padecerán temperaturas bajo cero. El vórtice polar está asociado a olas de frío extremo, como las que hubo en enero de 2014, y más atrás 1989 y aún 1985. En Wisconsin, donde se midieron acumulaciones de hasta casi 30 centímetros de nieve, el gobernador Tony Evers ha declarado el estado de emergencia, liberando a la Guardia Nacional del Estado para trabajos de emergencia de ser necesaria su intervención. Lo mismo hizo su estado vecino Michigan e Illinois, donde el gobernador J.B. Pritzker ha declarado la zona de desastre en el estado en anticipación de la seria amenaza a la salud que pueden provocar las temperaturas polares extremas anticipadas. Con casi una decena de estados en alerta, el presidente Donald Trump aprovechó el pasado lunes por la noche para ironizar sobre los bruscos cambios de temperatura. En el hermoso medio oeste, la sensación térmica está alcanzando los menos 60 grados Fahrenheit. Estamos hablando de menos 51 grados Celsius, el mayor frío registrado. En los próximos días se espera que se enfríe aún más. La gente no puede estar afuera ni siquiera por unos minutos. ¿Qué diablos está pasando con el calentamiento global? Por favor, vuelve rápido, te necesitamos. No es la primera vez que el inquilino de la Casa Blanca, refiriéndose al presidente de Estados Unidos, un negacionista del cambio climático, aprovecha las olas de frío que afectan a su país para lanzar una broma sobre el tema. Más allá de este tuit, esta publicación de Donald Trump, como es habitual en su red social, lo cierto es que estamos hablando ya de temperaturas extremas en el sur, hay que decir, en Uruguay, en Argentina, Brasil, vivimos temperaturas muy altas por estos días, viendo también que en el norte las temperaturas también son extremas. Sí. Acá creo que dentro de todo era más o menos normal, estamos en verano, tiene que hacer calor, pero en Australia, por ejemplo, la temperatura rozaba los 47 grados y esto no es normal. Realmente hay una emergencia en Australia, en Nueva Zelanda, y al otro tiempo temperaturas muy bajas en el centro oeste de Estados Unidos. Leo ahí en Forbes de México, el 30 de enero, la ola de frío de ahora y la que hubo en 2014 no son eventos aislados. Este tipo de fenómenos meteorológicos extremos se convertirán en algo común
en los próximos años. A medida que la Tierra continúa calentándose, los fenómenos meteorológicos extremos como este se convertirán en un lugar común, y muchos climatólogos predicen que un vórtice polar inestable nos trae tormentas como esta varias veces por década. Así que bienvenidos a la nueva normalidad. Y yo creo que estos fenómenos que se ve cada vez más es un anticipo del juicio de Dios que la Biblia nos anuncia en Apocalipsis, en Mateo 24, en Lucas 21. Por ejemplo, en Apocalipsis 16 leemos acerca de extremo calor. Dice el cuarto ángel, Apocalipsis 16, versículo 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Y al mismo tiempo, en el mismo capítulo, leemos en el versículo 21, leo en la Nueva Versión Internacional, del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos, de casi 40 kilos cada uno, y maldecían a Dios por esa terrible plaga. En Lucas 21 leemos de tsunamis, de inundaciones. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de la gente confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidos. Todos estos juicios que la Biblia anuncia son para el tiempo de la tribulación. Apocalipsis 16 nos habla de la segunda parte de la tribulación. No es ahora, pero hoy ya vemos anticipos de lo que vendrá. Y esto es un fuerte llamado al arrepentimiento. Dice la Biblia, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Y luego también dice la Biblia que no va a quedar así. Después de que venga el Señor Jesús, Él va también a resolver el tema del clima. En el milenio leemos en Zacarías 8:12, habrá paz cuando se siembre, y las vides darán su fruto, la tierra producirá sus cosechas, y el cielo enviará su rocío. Todo esto se lo daré como herencia al remanente de este pueblo, hablando del pueblo de Israel. Así que un futuro precioso, pero un futuro próximo, muy calamitoso, y realmente un llamado al arrepentimiento. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos con la revista radial. En la revista radial vamos a hablar de esta tragedia ocurrida en Brasil, porque ese país vuelca su indignación contra la empresa minera Vale y exige justicia. Esta información la vamos a tomar de diario El País de Madrid. El impacto inicial por la catástrofe de la mina de Brumadinho en Brasil ha ido derivando con el paso de los días en una creciente indignación e ira de parte de los familiares, los ambientalistas, los políticos, sus propios accionistas y la ciudadanía en general hacia Vale, la empresa propietaria que ya estuvo implicada en un desastre similar en el año 2015. La exigencia para que se haga justicia, esta vez sí, es ya un clamor. 5 ingenieros que evaluaron en diciembre la presa que se quebró fueron detenidos cautelarmente este martes por orden de una juez que se plantea acusarles de homicidio, crimen ambiental y falsedad. 3 de ellos, empleados de Vale, estuvieron directamente implicados en la última autorización de la mina Córrego de Feijón, en diciembre. Los otros 2 trabajan para la auditora alemana TÜV Süd, encargada de evaluar el riesgo de la instalación.
todos los permisos estaban en regla. El rastreo en busca de las víctimas prosigue en Brumadinho, en el estado de Minas Gerais, donde el 10% del PIB depende de la minería. Las autoridades sostienen que es probable que no todos los cadáveres puedan ser recuperados, dada la extensión que alcanzó la marea de lodo y su densidad. Los muertos son ya 84, según el último balance oficial, pero aún permanecen desaparecidas 276 personas, en su mayoría empleados de Vale o de subcontratadas que trabajaban en las instalaciones en el momento en que el dique cedió y surgió una lengua de barro que devoró todo y a todos. El presidente de Vale, Fabio Schwarzman, anunció el martes 29 que la firma va a acabar con las represas como las de Brumadinho y de la mina Mariana, a la que la compañía Vale también estaba vinculada. Esta sufrió un desastre similar hace 3 años. En ambos casos cedieron los diques, que contenían inmensas balsas de residuos de la actividad minera, generando un tsunami de lodo devastador. Vale había echado mano antes de diversos recursos para parar el golpe y aminorar el dolor de los afectados. Anunció una donación de 100.000 reales, estamos hablando de unos $27.000, para las familias de cada uno de los fallecidos y de las personas que no han sido localizadas independientemente de si trabajaban en la mina o no. Ha anunciado la contratación de médicos del hospital Albert Einstein, precisamente donde el presidente Jair Bolsonaro se recupera de una operación, para atender a los afectados y el pago de más tasas a los municipios donde desarrolla sus actividades mineras. Algunas medidas que Alberto parece no conformar porque evidentemente el dolor de la familia por esta tragedia, con la pérdida de vidas humanas, con la desaparición también de muchas personas, ha generado mucho dolor, mucha impotencia también. Hay que señalar que también hay consecuencias medioambientales, ¿no? Sí, humanamente uno queda devastado cuando tiene que compartir noticias así. Y no sé si ustedes sabían, pero el gobierno de Israel ha colaborado con rescatistas que están trabajando en la zona. Pero ¿cuán cierta es la palabra del Señor Jesús que dijo: el ladrón viene para robar, matar y destruir? Los que habitualmente leen la Biblia saben que el adversario, Satanás, es el ladrón. En cambio, el Señor Jesús, como buen pastor, vino para dar vida eterna y vida abundante. En toda esta noticia hay un hecho innegable. Esto no fue algo fortuito. Esto pudo haber sido evitado. Pero la ambición, el deseo desenfrenado por más ganancias, hace que se produzca esta tragedia que a lo largo de la historia se repite, porque creo que nosotros mismos comentamos hace 3 años atrás el caso anterior. Así que estamos girando en torno a lo mismo. Y es bueno que recordemos que siempre la cadena o el mecanismo se rompe en el lugar más débil y en el lugar más desgastado. Hacer lo correcto puede parecer más costoso, pero siempre es lo mejor. Los sobrevivientes y los familiares serán indemnizados con 100.000 reales, $27.000. Pero uno se pregunta, $27.000, 100.000 reales, ¿es el precio de una vida humana? Por supuesto que no. Ya lo expresó el rey David en el Salmo 48:8, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Así que no hay suma de dinero u oro que pueda salvar o comprar tu salvación cuando viene de la mano del hombre. Y en este caso, las vidas perdidas por ese torrente de barro y de destrucción son irrecuperables. En segundo lugar, esto nos lleva a considerar otro aspecto. La muerte no se anuncia. Estos 3 ingenieros, de los 5 a los que se les acusa, ¿no hicieron las reparaciones y recaudos por negligencia propia? ¿O simplemente cumplieron órdenes superiores? Lo cual, de manera alguna, es excusa. Pero hay algo cierto. Si esto no se trataba adecuadamente, más tarde o más temprano, esa presa iba a ceder. No está en nuestra potestad determinarlo porque no somos ingenieros. Pero hay un hecho muy interesante que quiero destacar en este tiempo. Así es en la vida del ser humano. Ni tú ni yo sabemos el día, ni tú ni yo sabemos la hora,
ni tú ni yo sabemos cómo será nuestro último segundo en la tierra. Así que, estimado oyente, cuán importante es este consejo que viene del corazón de Dios y por boca del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 6 versículo 1. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Estimado oyente, la vida del ser humano es breve. ¿Estás tú preparado para la eternidad? Debes reconocer que tú pecaste. Romano 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni un uno. Pero debes saber también que Cristo murió por ti. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, en Romanos 5:8. Tú debes recibirle, porque en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, Dios le dio el derecho a la potestad de ser hechos, de ser llamados hijos de Dios. Y aquí una doble buena noticia. Dice 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. ¿Has creído ya en Cristo? Continúa creyendo. Porque dice 1 Juan 5:3, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que creáis y sigáis creyendo en Él. En la recta final de la revista radial vamos a hablar de Francia y Alemania, dos gobiernos que se comprometieron con el surgimiento de un ejército europeo. Esta información la vamos a tomar del portal israelnoticias.com. El presidente francés Emmanuel Macron y la canciller alemana Angela Merkel firmaron un nuevo tratado de amistad franco-alemana destinado a revitalizar la Unión Europea, que ha sido golpeada por la crisis de la deuda europea, la migración masiva y el Brexit, así como innumerables intereses y prioridades en conflicto entre los 28 Estados miembros. El Tratado de Aachen-Aquisgrán, firmado el 22 de enero en la ciudad alemana de Aachen, consta de 28 artículos organizados en 7 capítulos. Ambos estados se comprometen a una cooperación más estrecha en una serie de áreas políticas. Los primeros 8 artículos, que abarcan la política exterior y de defensa bilateral, así como la Unión Europea, son los elementos más ambiciosos y consecuentes del tratado. Merkel, hablando en Aquisgrán, notó que la ciudad era el hogar de Carlomagno, 742 al 814, a quien ella describió como el padre de Europa. Ella dijo que el nuevo pacto tiene como objetivo construir una cultura militar común franco-alemana y contribuir a la creación de un ejército europeo. Macron agregó, en un momento en que Europa está amenazada por el nacionalismo que está creciendo desde adentro, Alemania y Francia deben asumir su responsabilidad y mostrar el camino a seguir. Dijo que el acuerdo es un momento importante para demostrar que la relación bilateral era una piedra fundamental que puede relanzarse al servicio de reforzar el proyecto europeo. Macron defendió a la Unión Europea como un escudo contra los tumultos del mundo. Hablamos ya entonces que mediante este acuerdo lo que se propone Francia y Alemania es trabajar en busca de un ejército europeo, y uno cuando ve estos acuerdos, no puede evitar analizar de hacia dónde va el mundo, cómo pueden repercutir estas decisiones en el mapa geopolítico también, ¿no? Claro, para empezar, esto fue un poco el sueño de Europa, conseguir la unidad entre Alemania y Francia, los dos potencias que siempre se pelearon. Ahora se van a unir en un esfuerzo militar, y es muy interesante ver todo esto también conociendo lo que la Biblia dice sobre el final de nuestra era.
muy interesante ver Europa, por un lado, dividido por el resurgente nacionalismo y también debilitado por un posible Brexit caótico, y por otro lado, perfilándose cada vez con más firmeza. Y de hecho, la coyuntura mundial, global, obliga a Europa a emanciparse. Estados Unidos ya ha anunciado que ya no quiere ser el policía mundial. Rusia y China buscan cada vez más su propio interés, y también Europa va a buscar su propio interés. Y la Biblia habla en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 26, de un líder mundial futuro que surgirá del mismo pueblo que destruyó en el año 70 después de Cristo el templo en Jerusalén. Y vemos hoy los esfuerzos para revivir la antigua casa europea, que va aún más atrás que Carlomagno, porque me refiero al imperio romano, que fue el imperio que destruyó el templo. Daniel capítulo 2 dice que este imperio en su última fase tendrá una estructura con poca unidad, por ser hecha por alianzas humanas. Va a ser quebradiza como el barro, dice capítulo 2 de Daniel. Pero a la vez, y esto comenzamos a vislumbrar en esta noticia, será duro como el hierro. Capítulo 2, versículo 40 dice, como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Este imperio estaba presente cuando el Señor Jesús vino a este mundo. Y este imperio estará nuevamente cuando el Señor Jesús regresa. El Señor Jesús en Mateo 24 anunció las cosas que en breve sucederán. Vemos preparativos. Y Él dijo, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y por eso quiero hacer un llamado con las palabras del apóstol Pablo, y con esto terminar este espacio de la revista radial. Es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Estamos llegando al final de la revista radial. Le quiero agradecer tanto a Alberto como a Ian los comentarios en este programa, también las reflexiones. A ustedes por la sintonía, invitarlos a comunicarse con nosotros. Lo pueden hacer por WhatsApp al 00598 9900540. Reitero, 00598 9900540. Si están en Uruguay lo hacen directamente al 099-000-540. En Facebook nos buscan por Llamada Medianoche Uruguay, nos identifican por el logotipo en verde. Nos pueden escribir a revistaradial@llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, amigos, que pasen muy bien.